También queda claro que los mercados internacionales confiaban en la solidez de Costa Rica en noviembre del año 2017, tanto así que ofrecieron prestar 3.700 millones de colones, de los cuales Hacienda solo requirió hacer una gestión por 1.500. Y quedó claro además que hubo declaraciones irresponsables de políticos que asustaron a los inversionistas y malograron un préstamo de 1.500 millones en condiciones muy favorables para el país a finales del año 2017. Si esos recursos se hubieran obtenido, no estaríamos aquí. Así se generó la necesidad de solicitar préstamos a inversionistas locales a muy corto plazo y a altas tasas de interés. Siempre actuamos con responsabilidad, insisto en ello. Actuamos de buena fe y con el objetivo de asegurar la continuidad en la operación del Estado y evitar graves males para la población nacional. Queda claro que a pesar de todas las dificultades fiscales, siempre cumplimos con todas las obligaciones del Estado y con los acreedores del país. No se falló nunca. Hago un llamado a la sensatez, seguro de que todas y todos defenderemos a un país más grande que los intereses politiqueros, más grandes que las mentiras y verdades a medias que hemos escuchado y más grande que el oportunismo y la falta de escrúpulos que podrían dar al traste con el futuro del país si no ponemos los ojos más alto y ponemos nuestras acciones para que lleguen más lejos. Esta comparecencia se dio en el Salón de Expresidentes de la República de Costa Rica. Aquí están alrededor nuestro quienes tuvieron la responsabilidad de dirigir a este país en condiciones muy azarosas. El tema fiscal no es un invento de nueva data, sino, recordemos, el eminente presidente de la República, don Alfredo González Flores. Y a partir de entonces, este ha sido un tema recurrente que el país no ha atendido y que debemos resolver de manera definitiva, con un sentido patriótico de alto calibre. Dejo aquí mis declaraciones en el entendido de que vine a Costa Rica, como lo prometí, a hacer cada vez que fuese necesario. Y vine a hacerlo con la tranquilidad y la serenidad de espíritu de no haber obrado nunca ilegalmente ni en perjuicio de los intereses del país. Un periodo de 4 preguntas, por favor. 3 por un tema de tiempo. Sí. 3, es que tenemos... Por favor. Con mucho gusto, y se lo aclaro porque el titular de la noticia en La Nación Digital indica que yo reconocía que existía un faltante, pero esto me estaba refiriendo en general a la condición que mes tras mes teníamos de sequía en la liquidez que era necesaria para completar los gastos del gobierno. Yo nunca conocí el faltante porque ese faltante no tenía una cifra, no la conocí, eso fue lo que dije en la comisión. Tal y como se ha dicho aquí, el hueco fiscal, mal llamado hueco fiscal, a eso me refería, estaba refiriéndome a eso. Y con respecto al presupuesto, fue una vez, al decreto, perdón, fue una vez que fue... Corre el tiempo reglamentario. Pero esto es lo de Heredia para pasar. Con 39 diputados y diputadas se ha presentado una moción de orden a la mesa principal que dice lo siguiente: para que se autorice a la presidencia a levantar la sesión antes de la hora reglamentaria. En discusión la moción. Discutida, le ruego por favor a los sugieres indicar en las puertas que vamos a proceder con una votación. ¿Cuántos estamos allá? 40.
Mientras ingresan las y los diputados, voy a aclarar lo siguiente. La razón por la cual se está haciendo esta solicitud de autorización de levantar la sesión es porque tenemos problemas técnicos en la Asamblea Legislativa y no fue posible subir el orden del día y darle la publicidad que se requiere al orden del día y los temas que aquí se iban a discutir. Además, el servicio está instalado de manera intermitente y por tanto cuando algún ciudadano, ciudadana, diputado o diputada intenta consultar los proyectos y la materia no es posible porque el sistema tiene ese defecto, razón por la cual los técnicos están abocados a resolver, pero ante la posibilidad de darle algún vicio al procedimiento o a los actos que aquí se realicen durante la sesión con este defecto técnico, se hace la solicitud de autorizar a la presidencia para levantar la sesión. Le ruego por favor a los ujiers cerrar puertas y a los diputados y las diputadas manifestar su voluntad respecto a la moción recientemente leída. ¿Cuántos tenemos, Génesis? 45. Restan 10 diputados y diputadas de realizar la votación. Con 44 diputados y diputadas presentes, 44 a favor, 1 en contra, aprobada la moción. Al ser entonces las 15:17 se levanta la sesión. Muchísimas gracias. No he tenido la oportunidad de hablar con don Carlos en estos días. Muchas gracias.
Muy buenas tardes, colegas y compañeros diputados. A manera de resumen, después de la comparecencia del señor expresidente Luis Guillermo Solís, varias reflexiones que me parecen prudentes antes de pasarle el micrófono a mis compañeros miembros de la comisión. Se ha hecho una cortina de humo por parte del señor expresidente y de la compañera diputada Paola Vega de que les parece impropio y que están presuntamente decepcionados de que esta comisión ya tenga adelantado un informe de esta investigación. Me parecería que es lo más prudente ir al día con el procesamiento de la información, tanto de las audiencias como de la investigación que hemos estado desarrollando, donde están los correos, donde hay información muy sensible y que hemos estado responsablemente llevando al día. Razón lleva mi compañera Franji Nicolás cuando me señala esta investigación no se circunscribe a Luis Guillermo Solís, así que aunque él quiera que se centre en él para restar responsabilidades en toda la crisis financiera que se está desarrollando en este momento, pues hay otros actores a los cuales se suman a la investigación y por lo tanto tenemos ya mucho procesado y mucha luz de por dónde va la línea de hechos que incluso la compañera Franji ahora en la audiencia mencionaba como importante de procesar. Eso lo llevamos al día. Resta procesar lo que pasa hoy, que como ya todos vimos, el expresidente no da luz de lo que nosotros tenemos como prueba de decisiones muy sensibles que tomaron sin sustento y faltando a la legislación. Tenemos también las referencias y por eso no es que estoy mandando a la Fiscalía a nadie y la Comisión no está mandando a la Fiscalía a nadie. Estamos adelantando el proceso de la investigación y estamos generando los insumos oportunos para, en su momento, cuando ya tengamos toda la relación de hechos, pues dar la recomendación del caso para que la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, quien tenga, de acuerdo al nivel de responsabilidad, pues procese lo que a ellos les convenga. Recordemos que nosotros no somos un juicio, no tenemos un juicio acá, no somos jueces y por lo tanto lo que hacemos es una investigación administrativa de la Asamblea Legislativa para poder entender este hueco que, aunque el señor expresidente lo dimensiona como dinero no presupuestados, al igual que como el PAC no dimensiona corrupción y llama errores administrativos, pues sí hay un hueco fiscal cuando no se presupuesta algo, así se le llama, y sí hubo pagos ilegales, así lo está determinando el Ministerio de Hacienda, y los compañeros podrán dar otras referencias de las causales que ya tenemos a beneficio de inventario. Así que no son de recibo las apreciaciones de ambos actores políticos del Partido de Acción Ciudadana, que a todas luces no es más que una cortina de humo. Le cedo la palabra a mi compañera Franji Nicolás y a los demás compañeros para que se hagan referencia. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. En la misma línea en la que lo ha manifestado el diputado Jonathan Prendas, esta comisión ha venido haciendo un estudio minucioso, serio y responsable desde hace ya muchas semanas sobre este lamentable hecho del hueco fiscal, y esta investigación obliga también a que nosotros como diputados vayamos generando elementos que permitan ir consolidando un informe que finalmente saldrá una vez que hayamos recibido todas las comparecencias. Ya estamos a punto de concluir el proceso de investigación, por lo tal ya tenemos muchos elementos para tener adelantado un informe, y se le olvida a Paola Vega, que es parte de esa Comisión de Control, Ingreso y Gasto Público, y se le olvida a don Luis Guillermo Solís, que esta investigación no solamente se circunscribe a su actuar, el cual a mi criterio, y creo que queda más que demostrado que fue un actuar irresponsable y un actuar que ocultó evidentemente un gran monto del presupuesto nacional, pero que adicionalmente tenemos elementos que han permitido ir emitiendo un criterio que finalmente sacaremos en un informe. Esta situación es muy preocupante y aquí como Comisión de Control, Ingreso y Gasto Público lo que pretendemos es esclarecer
suficientes elementos que le permitan eventualmente al Ministerio Público, al que le tocará decidir eventualmente si abre o no abre un juicio de instancias ya del Ministerio Público y del Poder Judicial. Así que queríamos aclarar ese tema porque no se vale y porque de alguna forma se hace la manifestación dando a entrever o a entender que esta comisión ha actuado de manera irresponsable al manifestar que ya hay un presupuesto, un informe ya adelantado, cosa que en ningún momento quita o tergiversa el que Luis Guillermo Solís actuó mal y que esta comisión ya ha tenido suficientes elementos para ir armando un informe suficiente para poder aportarlo al Ministerio Público. Le doy la palabra al compañero Pedro Muñoz. Muy buenas tardes, señores de la prensa. Yo les pido un favor, yo les pido que investiguen cuán buen sujeto de crédito era el gobierno de Costa Rica durante los primeros 7 meses del año 2017. Yo les pido que investiguen con esa vehemencia con la que ustedes investigan, para que luego ustedes lleguen a la conclusión de si el discurso, la cadena presidencial del 1 de agosto del 2017 del presidente de la República tenía méritos o no, para que ustedes determinen si tenía razón de ser. Yo he presentado números duros, se los presenté al presidente de la República, números duros que en mi opinión respaldan la afirmación de que el gobierno de la República sí era un buen sujeto de crédito de previo al 1 de agosto del 2017. Esos números duros, no quiero cansarlos con la parte técnica, pero esos números duros lo que dicen es que el gobierno de la República durante el primer semestre lograba canjear deuda, es decir, no pagar la deuda y que los acreedores le extendieran el plazo. Esos números duros dicen que no tuvo ninguna dificultad el gobierno de la República para hacer eso durante todo el primer semestre, al punto de que lo hizo de mejor manera que el año anterior en el mismo primer semestre. 100.000 millones de colones más logró canjear en el primer semestre del 2017 que en el primer semestre del 2016. Ante mis planteamientos en la primera parte de la sesión, el presidente se sacó de la manga un informe de Fitch, una calificadora internacional, para dizque responder a los cuestionamientos que yo había hecho en la primera parte. Bueno, lo primero que hay que decir es que ese informe de Fitch es del 12 de agosto del 17, posterior al desafortunado discurso y cadena presidencial. Lo segundo que hay que decir es que hay que leer bien ese reporte, porque ese reporte no explica muchas otras cosas, pero no explica lo que el presidente estaba diciendo. Y mientras transcurría la sesión, yo logré conseguir otros datos duros, porque el presidente se dejó decir que la razón para la cadena de prensa, cadena nacional del 1 de agosto, era que el gobierno de la República no había que había tenido subastas infructuosas en junio y en julio. Eso se dejó decir el presidente de la República. Bueno, yo lo contradigo plenamente. Aquí tengo estos números duros que los voy a decir. En el mes de junio hubo una subasta por 123 millones de dólares. En el mes de junio, 123 millones de dólares. Yo acepto que efectivamente había un problema con el tipo de cambio, y lo que pasó fue que las subastas fructuosas fueron las que se dieron en dólares y no en colones. 123 millones de dólares. Y hubo en junio del 2017 canjes por 68.000 millones de colones. Y en el mes de julio hubo canjes por 79.000 millones y por 21.000 millones, o sea, 100.000 millones de colones. Cuando yo le pregunté al presidente por estos datos,
rehusó contestar, y cuando yo le pregunté al presidente por la valoración de estos datos, también rehusó contestar. Yo creo que ante estos números, el presidente, y ante estos números y ante mis preguntas y ante mis cuestionamientos, el presidente optó de una manera elegante no contestar para protegerse. Yo de nuevo termino y no quiero quitar más tiempo. Yo los invito a que hagan una labor acuciosa para revisar los números. No me crean a mí, revísenos ustedes y saquen sus propias conclusiones. Muchas gracias. Cedo la palabra a mi compañero Luis Fernando. Gracias, don Jonathan. Muy buenas tardes, señoras y señores compañeros de prensa nacional. Debo adicionar algo que me parece oportuno. Lo que sí queda claro casi al final de esta investigación, ante todos los entrevistados, es que hay una contradicción absoluta entre ellos, siendo que eran del mismo gobierno, siendo que eran de la misma línea de trabajo que era la parte hacendaria. Hay una absoluta contradicción y hoy una vez más se nota con las declaraciones del expresidente don Luis Guillermo Solís. Lo cierto es que hay un hueco presupuestario que no fue considerado por las razones técnicas que no nos vamos a extender en esta tarde, pero esto le pone en duda a uno como ciudadano, y yo creo que a todo el país, si no hubo en esto de verdad un cálculo electoral. ¿Qué hubiera pasado si esa realidad se hubiera dado en abril de un año donde no estuviera cruzado un proceso electoral? Me parece que la actuación del gobierno, posiblemente, mi hipótesis es de que ellos hubieran actuado distinto. Pero ante la elección nacional no tuvieron la valentía o la responsabilidad de asumir un tema de déficit, no tuvieron la valentía de asumir un problema presupuestario. Y recuerden ustedes algo que se dio a finales del 2017, desde agosto ya se dijo que iba a haber problemas de pagar aguinaldos y hubo retrasos en el mes de diciembre para pagar salarios al sector de educación y a otros sectores de público. Me parece que ese problema se hizo evidente, no asumieron la responsabilidad y definitivamente patearon la bola, como decimos popularmente, y lo dejaron al siguiente gobierno. Lo único que creo que sí tenían claro es que ellos no iban a ganar las elecciones y el tiro les salió al revés. Ganaron las elecciones y ahora tienen que enfrentarse a un problema sumamente difícil. Vamos a la etapa de preguntas. Don Mario Aguilar nos va a asistir en el orden para mayor coordinación. Informe que se está haciendo, o sea, físicamente se están redactando las conclusiones. Antes de contestarte la primera parte. Yo puedo decir que cualquier trabajo que se haya hecho tiene que estar incompleto porque hoy hubo elementos totalmente nuevos. Así que es indispensable no solamente tomar en cuenta los elementos de hoy, sino que hay que además presentarle estos nuevos elementos a las otras personas que faltan por venir a esta comisión. Más concretamente, ante su pregunta, la información se está procesando. Ese procesamiento es responsable de la parte de la comisión, que queremos avanzar de lo más rápido posible. Así se están haciendo la mayoría de las investigaciones que ya han terminado. No se han presentado, por ejemplo, el caso de Jonathan Mauri, ya está listo el informe. Por estar en esta discusión del hueco fiscal, no se ha entrado en una sesión específica para establecer el informe oficial, pero ya está listo. Entonces, la idea que hemos tenido es, conforme vamos haciendo las audiencias, se van procesando los datos y se va haciendo una línea de investigación que confirmamos y que juntamos a los documentos que vamos teniendo por adicional. ¿Y no considera la Contraloría está haciendo una investigación técnica de lo que acontece, lo que ustedes también investigan de forma política,
¿No consideran esperar este informe de Contraloría o simplemente van a ustedes cerrar un dictamen antes de que la Contraloría se pronuncie? Estamos en ese momento de discernir por cuál de las dos se va a mover la comisión. Según referencia de la Contralora, no tienen una fecha de término. Si hemos tenido los insumos de ellos para nutrir el informe de nosotros y ellos se han nutrido de nosotros para hacer el de ellos. Pueden presentarse de manera paralela. Lo que sí queda evidente es que la misma Contralora ha dicho los pagos de deuda se tienen que asumir y no se puede pagar de forma retroactiva los pagos que ya se hicieron de manera legal y tienen que estar siempre puestos en autorización de la Asamblea Legislativa. Son elementos que a nosotros nos ayudan para poder hilvanar toda la investigación. Entonces, ¿cuándo ya estaría el informe? Por lo menos ya tienen una proyección de cuándo estaría el informe ya redactado. Todavía estamos en la etapa de las audiencias. Hoy se canceló la de la ministra actual de Hacienda y la directora de Presupuesto Público, Presupuesto Nacional, disculpe, para poder sumar y cerrar el ciclo de audiencias. En ese entendido, pues, lo que intentamos es ir al día, todo lo que se aportó por parte del señor presidente como prueba, como adjunto, más toda la referencia de la audiencia, pues empezaremos de una vez, hoy mismo, a procesar la información, apenas las técnicas nos vayan dando la transcripción de todo lo que sucedió y vamos a empezar con las pruebas que fueron adjuntadas. Ya solo quedaría entonces la comparecencia de la ministra de Hacienda para cerrar lo que es la participación de comparecencias. La idea es también sumar el careo. Recordemos que tenemos previsto un careo con Elio Fallas, con la tesorera y con los dos directores del crédito público, pero de la nada salió primero un viaje de la tesorera fuera del país, ella volvió y de la nada salió un viaje de Elio Fallas fuera del país. Estamos esperando que vuelva, esperando que no le toque el espacio a otro de los miembros del careo para poder hacerlo lo antes posible. Gracias. Quisiera saber si ustedes como integrantes de la comisión quedan satisfechos con lo que fue esta sesión. Fueron prácticamente 5 horas de preguntas y respuestas hacia el expresidente. Para doña Frangi, si vamos a ver, cuando usted presenta esta moción, inicialmente no tuvo, por así decirlo, una buena acogida por parte de todos los diputados. ¿Qué conclusión tiene usted después de lo que fue esta audiencia? Y por último, y se me quedó otra que más adelante se las voy a hacer. La primera parte de la primera pregunta te la respondo. Fiel al estilo del Partido de Acción Ciudadana, no reconocen el problema, sino que le cambian la etiqueta para que suene bonito. Fiel al libreto del PAC, se apegan al guión y no se salen de ahí. Me parece que es preocupante que no reconozcan todos los hechos, que nosotros tenemos prueba de parte de Hacienda, de parte de los correos electrónicos, de parte de instituciones nacionales, toda la referencia a las mismas audiencias que nos dan luz de que sí se tenía información del hueco, que sí se sabían los datos, que sí se sabían los montos, y prueba de que no es necesario una consolidación del monto es que el gobierno actual ya ha mandado 2 presupuestos extraordinarios. O sea, pueden ir por tractos tratando de cubrir todos los faltantes hasta que sean la cantidad de presupuestos extraordinarios que sean necesarios. No tenían que tener un número específico. Sí, claro. Muchas gracias y me parece muy pertinente la pregunta que usted hace. Vamos a ver, yo diría la respuesta en 2 partes. De que si quedamos satisfechas, en lo particular yo le voy a decir que no. Yo esperaba a un expresidente de la República con más valentía, que le iba a hablar con mayor transparencia a los costarricenses y le iba a dar nombres y apellidos de o de los responsables. Desde ahí no estoy satisfecha, pero desde otra perspectiva yo sí le puedo decir que sí quedé satisfecha, y sí quedé satisfecha porque hoy quedaron en claro 3 asuntos vinculados con malas prácticas en la administración, donde además hay legislación que tipifica esos hechos, y eso a mí me parece muy, muy valioso. Por una parte, no se incorpora como mala práctica, no se incorporan montos que ya están adeudados, y que se hace un presupuesto donde se omiten esos montos. Eso es una mala práctica en administración pública y en administración privada. Queda claramente evidenciado que se asumieron deudas
sin tener la capacidad de pago o con capacidades de pago espurias. Se asumen deudas que se van a ir a pagar en una condición que depende del resultado de colocaciones que van a ser posteriores, donde hay incertidumbre en los mercados y demás. Eso es una segunda mala práctica que quedó hoy claro. Y la tercera mala práctica que aquí quedó claro y que me parece que es de mucho peso, es que se omite en un informe de presidente, en un informe de gestión presidencial, esas dos omisiones ahí arriba citadas. O sea, esos tres aspectos a mí me parece que sí son de mucho valor, que en el informe tienen que quedar claramente rescatados y esclarecidos y que además se tienen que alinear con la legislación nacional en ese sentido. Muchas gracias. Bueno, yo atendiendo a la pregunta que usted hace, bueno, valió la pena insistir en lo que al principio tal vez sin mala fe de por medio no necesariamente fue comprendido, pero conforme fue avanzando la investigación en la Comisión de Control, Ingreso y Gasto Público y conforme se fueron viendo más elementos de la gravedad que esto implicaba, dichosamente muchos compañeros fueron sumándose en el convencimiento de que era indispensable que viniera Luis Guillermo Solís. Ahora yo le dije al compañero diputado Víctor Morales que yo no aplaudía su falta de objetividad, porque don Víctor Morales ahora mencionó que en este tema bastaba únicamente con el criterio técnico de algunos jerarcas y que con eso los costarricenses teníamos que darnos por pagados en cuanto a este serio tema del hueco fiscal. Y con muchísima indignación yo le decía a don Víctor que tristemente nosotros los políticos le debemos muchísimo al país en términos de credibilidad, porque nos cuesta mucho dar la cara, porque nos cuesta mucho enfrentar la ciudadanía dando explicaciones. Y yo en lo personal consideraba que los costarricenses merecíamos que Luis Guillermo Solís, que era el máximo jerarca de este país, que era el capitán que llevaba el timón de este barco, que él no puede alegar que este tema fiscal no era un asunto que también le competía a él, sobre todo en esta situación de crisis fiscal. Custodiar las finanzas públicas era un tema donde el presidente jamás podía obviar. Así que bueno, yo celebro que finalmente, aunque en el principio fue un poco complejo el tema de la discusión como tal, de que él viniera o no viniera, yo celebro que finalmente los compañeros de buena fe fueron sumándose a esto y que bueno, que permitió que Luis Guillermo viniera aquí a esta comisión. Y yo agrego que al igual que los compañeros Jonathan Prendas y la compañera Yorleni manifiestan, me siento satisfecha con que la democracia permita que un presidente venga aquí a rendir cuentas. Me parece que le hace muy bien a la ciudadanía, pero no me siento satisfecha por la falta de coraje de parte del presidente de venir aquí a reconocer las cosas que son más que evidentes, que aquí hubo un torpe, irresponsable y de mala fe manejo de las finanzas públicas costarricenses. Y bueno, ante eso le tocará al Ministerio Público, como ahora al principio yo lo mencionaba, terminar de valorar si fue mala fe, si hubo dolo, si no, pero lo cierto del caso es que aquí hubo transgresiones importantes que hay que sentar precedentes. Por ejemplo, ¿qué imputaciones se le pueden hacer, a su parecer, al expresidente? Culpa por omisión, culpa por acción, si por ejemplo por el asunto del decreto, por no tal vez haber fiscalizado las acciones de don Elio del Ministerio de Hacienda. ¿Cuáles serían, por así decirlo, las faltas que ustedes le acusarían a Luis Guillermo en este tema? Preferimos no adelantar criterio, estamos en proceso de construcción, lo que hoy se dijo y lo que hoy se presentó hay que procesarlo y adjuntarlo a todo lo que es la investigación. Preferimos todavía no llegar a ese punto. Don Luis. Sí, diputado, yo nada más para agradecer la atención de ustedes. Yo me tengo que retirar porque tengo un compromiso con los alcaldes de la provincia de Cartago y gracias porque a través de ustedes podemos construir y fortalecer democracia. Gracias. Yo nada más quiero agregar a la consulta que usted hace que esta comisión es una comisión de investigación que aportará los indicios y las relaciones de hecho ante el Ministerio Público en caso de que en el informe finalmente los diputados consideremos que así procede. El calificar ya el delito como tal le compete al Ministerio Público.
Pero lo cierto del caso es que sí, hay muchas cosas que se podrían decir, pero bueno, sería empezar a adelantar criterio, empezando por perjurio, porque yo estoy segura que alguien está mintiendo en las comisiones, en las sesiones de Comisión de Control, Ingreso y Gasto Público, donde un jerarca dice una cosa, el otro jerarca dice la otra, don Luis Guillermo viene aquí a dar una versión que no se apega totalmente a las versiones que han dado sus funcionarios que estuvieron con él acompañándolo en el gobierno. Entonces me parece que ahí hay muchos calificativos y delitos que eventualmente se podría tratar de intuir que se cometieron, pero le competirá al Ministerio Público eventualmente ya calificarlo. No tal vez en el aspecto penal, sino más bien como qué acciones de don Luis Guillermo ustedes consideran que fueron las equivocadas en este caso, y que ustedes pudieron concluir a partir de los interrogatorios que él pudo haber tenido algún tipo de responsabilidad en los hechos que desencadenaron. En la misma tesis preferimos no adelantar criterio porque estamos en un proceso de construcción. Una puntual. No, nada más quería consultarles si dentro del careo estarían contemplando la posibilidad de que don Luis Guillermo Solís también participe en eso. No, en el careo está el ministro de Hacienda, la directora de Crédito Público que fue viceministra y los dos directores de Crédito Público. Okay. Bien, termina de esta forma la conferencia de prensa dada después de lo que se presentó esta mañana, desde horas tempranas de la mañana. El grupo legislativo que tiene a cargo la investigación sobre el hueco fiscal, la Comisión de Gasto Público, en donde recibieron al exmandatario Solís, quien por largas horas expuso a los diputados, respondió las preguntas de los señores diputados. Se dio conferencia de prensa posteriormente de parte del señor presidente y ahora también el grupo legislativo. Los diputados aclararon que ya casi están enrumbando lo que es la investigación, sin embargo faltan algunas audiencias por concluir. No se pudo dar la sesión de plenario legislativo de esta tarde, algunos problemas técnicos en lo que son las redes legislativas. Nosotros terminamos nuestra transmisión con esta información que, recuerde, puede encontrar todo el detalle en YouTube, los videos, en nuestra página asamblea.go.cr, y el lunes estaremos con nuestro noticiero Asamblea Legislativa Noticias, reportándole a ustedes todas las notas que se dieron dentro del quehacer legislativo que se dio esta semana en el Parlamento. Muchísimas gracias por su compañía durante toda la semana. Recuerde, estaremos otra vez con ustedes el lunes 2:45 con nuestro noticiero. Que tengan feliz tarde.